Bueno, yo siento que muchas personas ven la música clásica como algo muy lejano, Sí, ¿no? Entonces, pero en realidad la música sinfónica, como nos comentabas, también cuenta ciertas historias. claro. Entonces, ¿cómo explicas una obra sinfónica a alguien que nunca ha escuchado una? ¿Y qué debería escuchar o entender esa persona al escucharla? Bueno, ¿cómo explicarlo? Es una pregunta compleja porque si esa persona no tiene un acercamiento, una familiaridad con los instrumentos orquestales, es como, ¿cómo le explico cómo es un violín a alguien que nunca lo ha visto, ¿no? O, por ejemplo, alguien que nunca ha visto un perro, ¿cómo le explicas que es un Un perro, perro. no? Entonces empiezas a hacer como en categorías, como hacer ciertos acercamientos, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo o la mayoría de la gente tiene cierto acercamiento musical, aunque no sea sinfónico. Eh, una obra sinfónica yo la explicaría como una obra conversacional, o sea, una conversación entre muchas personas, es una conversación eh, grande en el que hay diálogo que antes se asociaba la música sinfónica como en otras épocas, como si fuera una guerra, como que cada instrumento está luchando contra sus contra diálogos, pero yo lo veo más como una conversación en un grupo de personas donde hay muchas voces y se está dando un contenido, una significación de... yo lo veo siempre como 100% como algo narrativo. Yo como también tengo la carrera literaria de letras hispánicas, Wow. to toda obra, toda obra nos está narrando algo, ya sea una obra pictórica, una obra sonora, un ballet, un baile, Sí, claro. todo nos está contando una historia, nos está contextualizando con, con una cultura, con una época, con la vida, con lo que del autor. Entonces, a nivel discursivo no estamos alejados, ¿no? O sea, siempre hay muchos diálogos que en una obra se están contando tantas cosas y a veces eso es lo que pasa con las personas que están ajenas a la música orquestal, no lo comprenden porque no entienden que hay una historia detrás, ¿no? Pero si la entendieran, le darían una significación y les daría mayor, bueno, les gustaría más, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo lo pongo como ejemplo, en una analogía. Nosotros sabemos que existe el chino, el francés, otra lengua extranjera, Claro. pero la escuchamos y no la entendemos. Nos pudieran contar o narrar o recitar un poema en francés o en chino, por así decirlo, vemos el chino, Mm. y no vamos a saber qué es un poema. Van a ser como puros balbuceos, sonidos sin significado, pero si nosotros tuviéramos la competencia comunicativa de entender el chino, entenderíamos, me está contando, me está recitando un poema y qué bello significado tiene, ¿no? Sí. Entonces, al momento de tener esa competencia comunicativa podemos comprenderlo. En la música sucede lo mismo. Necesitamos que el oyente tenga esa comprensión. Ahora, ¿cómo logramos esa comprensión en el oyente si está ajeno? Aquí es el labor de tanto del director, de los músicos, gestores culturales, de nosotros, acercarnos. No siempre el público va a venir a nosotros, a veces también tenemos que llevar los conciertos a la gente. Por ejemplo, ahorita ya se ha dado algunos conciertos que están en Jaliti, que en escuelas y todo, pero Ok. también ahorita se puede hacer el uso de las redes sociales, por ejemplo, Sí, sí. que en vez de decir, no, es que ahora la tecnología nos aleja más, no, más bien hacer uso de la tecnología para acercarlo, así como ahorita, ¿no? Que están haciendo podcasts y que están acercando a la gente. Entonces, bueno, una obra sinfónica yo lo veo como una gran conversación, una historia donde hay muchas voces que están narrándonos algo, ¿no? Y que es todo un ecosistema sonoro, todo un bosque o todo. Bueno, no sé si me estoy dando a entender. Perdón, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué debería sentir una persona al escucharla? No es como que debería, es como hablando de la interpretación, que puede ser subjetiva, hay Ajá. una interpretación colectiva y hay una interpretación individual. En la interpretación colectiva es qué quiso decir el autor, ya sea en- con un poema o con una obra orquestal o una obra musical o hasta en el cine, ¿no? O sea, ¿qué quería decir el autor?
Entonces ahí está la interpretación colectiva, pero también existe la interpretación individual que es totalmente legítima. Por ejemplo, que escuchamos una canción y que habla de un duelo, ¿no? Entonces una persona puede decir, ah, es un duelo de una pareja que se amaba, ¿no? Sí, de dos personas que se amaban, de una relación sentimental, amorosa, que se desconectaron, entonces están hablando de duelo. Pero también puede ser que esa canción que habla de duelo lo puede interpretar alguien, no sé, alguien que perdió a su papá, o que perdió a su hermano, o a su hija, no sé. Entonces, eh, de un mismo significado colectivo se puede dar distintas significaciones individuales. Entonces, lo mismo sucede. ¿Qué debería escuchar o debería interpretar? No, ahí es más bien que exista una apertura y esta obra a mí qué me hace sentir, con qué lo puedo asociar, con qué historia de mi vida. Entonces, que puede ser que una obra te funcione para distintas estancias de tu vida, ¿no? Pero entonces, no es que debería, es más bien qué se siente, qué escucha. En vez de preguntar qué debería, es más bien tú desde adentro, tú qué sientes, qué te dice. Es como más introspectivo, por decirlo así. Sí. Ok. Está muy interesante eso. No, fíjate que la labor de nosotros es más como queremos que se hagan conocidas más estas cosas, porque el maestro, bueno, da Sí. clases de lo que es instrumentos, ¿no? Música, música. Música, canto, todo eso. Y es algo muy bonito que he podido compartir con él a través de los niños, a través de cómo ellos lo cantan, cómo lo expresan, porque con los niños creo que es lo más puro que uno se puede encontrar, o sea, pueden estar ya peleándose por un lado y ya después estar tocando el instrumento como si su vida Ah, dependiera de ello, ¿no? sí. Entonces, es muy padre compartir eso con los niños, pero también es genial el ver cómo ellos pueden a lo mejor analizar ciertas cosas que desde nuestro punto de vista es muy diferente. Fuimos el miércoles a un concierto y, por ejemplo, hay niños de todas sus edades, ¿verdad? ¿De cuántos? ¿Como de Ahorita 7, fueron, 8? fue de 7, bueno, de 7 a 13 años, la Ajá, más ajá. grande. Bueno, Cuatro un, niños, cuatro pequeños. Sí. un niño Ah, de 7 pues lo interpretó de una forma muy diferente, ¿no? Había unos que ya se nos iban así como que, ay, pa'l monte. Y, por ejemplo, la de 13 lo interpretó de otra forma, ¿no? Fue como que más profundo, como que le llegó más, como que a lo mejor analizó un poquito más el cómo movía sus manos, cómo se ponía, la postura de la persona, mientras que el niño de 7, pues escuchaba, ¿no? Era más como que el receptor del sonido. el sonido. Ujú. Wow, qué bello. Sí, entonces fue muy interesante cómo veíamos ese día a los niños el cómo llegaban a interpretar o analizar ellos desde el punto de vista de 7 años, que no es lo mismo un punto de vista ya de 27 años, 30 años, que sí fue como de wow, ¿no? No, sí, súper interesante, porque estamos tratando con cogniciones, ¿no? Y con el conocimiento de la persona y en qué etapa de su vida está. Entonces, como yo te decía, una misma obra puedes interpretarlo de una forma ahorita de tal manera y en 10, 15, 20 años de otra, ¿no? Entonces, y todas son válidas, porque al final es una comunicación entre el autor o el compositor con el Espectador. ajá, es como la comunicación entre el receptor ajá, y el medio, el referente ahí, el canal de comunicación es el intérprete o la orquesta, es como ese mensajero que llega del autor al oyente, ¿no? Y aquí tiene que ver también con el conocimiento enciclopédico de cada persona, ¿no? De qué conocimientos ya tiene, por ejemplo, que la chica adolescente, ¿no? Que a lo mejor tiene mayor tipo de conocimientos musicales o no sé, y ella lo interpreta de otra forma, pero el niño lo hace de una forma más puramente hacia el sonido Sí. y que también es completamente válida. Entonces, esta es la maravilla del arte, que es el arte es comunicación.